Nos acompaña un panel exclusivo de invitados, diputado Base, diputado Galmarini y también el ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires cuando la gobernaba Scioli, Alberto Pérez. Buenas noches a todos por acompañarnos. Buenas noches a los tres. Vamos a traer la pregunta que recién le hacía Mirta a Melconian. Y quiere comenzar Galmarini. ¿Tiene plata fuera del país? No, yo no tengo y nosotros en esto creo que hay que predicar con el ejemplo. Coincido con lo que le planteaba Edicionino. Es difícil pensar que la Argentina crezca y que vengan capitales productivos a nuestro país y que vengan inversores a pensar en el desarrollo de la Argentina si los funcionarios de primera línea, que son los encargados de producir esas condiciones de confianza de las que hablaba Melconian, todavía siguen teniendo sus propios ahorros en otro país que no tiene nada que ver con que estén o no declarados, ¿no? ¿Diputado Base? Sí, la verdad es que coincido. No, ¿tiene dinero afuera? Coincido con Galmarini. No tengo dinero afuera. Bueno, no sé, Melconian dijo como todos los argentinos. No, creo que, la verdad es que creo que se equivocó o que se equivoca si piensa así. Los argentinos, de ninguna manera todos los argentinos tienen dinero en el exterior. Son solo algunos argentinos los que pueden tener dinero en el exterior. Por supuesto que es fundamental que ese dinero se declare, se pague impuestos por ese dinero, pero además coincido con lo que acaba de decir Galmarini. Yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo, toda la sociedad argentina tiene que hacer un esfuerzo para mejorar la situación económica del país y todos los argentinos que tengan dinero en el exterior tienen que traerlo al país e invertirlo en el país. Y obviamente, principalmente, lo tienen que hacer los funcionarios, creo que son los primeros que tienen que hacer eso. Justamente me parece que tienen que dar el ejemplo y demostrar que efectivamente todos creemos en la posibilidad de que la economía argentina se recupere. Alberto Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. No tengo dinero en el exterior y coincido con lo que han dicho los dos amigos, así que no voy a ser reiterativo, coincido en todos los términos. Ahora sí, uno de los colegas aquí tiró un bombazo, porque Macri va a anunciar un cambio de gabinete el segundo semestre. Porque un New Deal con Sturzenegger en el Banco Central, con Melconian en el Banco Nación, con Prat Gay de ministro de Economía y Aranguren ministro de Obras y Servicios Públicos, es imposible porque son todos monetaristas, tienen toda una idea de austeridad fiscal y son el mismo equipo económico que, por ejemplo, desincentivó el consumo el primer semestre, que puso las tasas de interés al 38%, que promovió ¿Vos creés una que paritaria Alfonso Prat Gay haría algo muy distinto por de debajo lo que hubiera hecho Miguel Bain? Es ¿Cómo? muy distinto de lo que hizo Alfonso Por Prat Gay de lo que supuesto, hubiera hecho Miguel Bain. nosotros nada de esto lo hubiésemos hecho, jamás jamás hubiésemos desacelerado la economía y jamás hubiésemos buscado bajar la inflación, cosa que había que hacer, buscar bajar la inflación, achicando el mercado interno, teniendo paritarias por debajo de la inflación. ¿Cómo lo hubiesen hecho ustedes para bajar la inflación? Mira, cuando estuvo la crisis del 2009-2010 en el mundo, los países que quisieron salir de la forma que está haciendo Macri ahora en Argentina, España, Portugal, Italia, Grecia, Brasil, terminaron con desocupación al 30%, con más recesión. Y la Argentina, pese a los problemas que tuvo que tener estos últimos años, que se creció a un ritmo mucho menor o no se creció a como se venía creciendo, pudo mantener el empleo, pudo mantener el consumo. Y cuando nosotros hablamos que la política tiene que estar al servicio de la sociedad y el Estado tiene que colaborar con la economía y con la sociedad, estamos hablando de eso. Tener políticas, como dice Pérez, Macri va a tener que cambiar el gabinete para poder reactivar la economía. Primero creo que lo que dice Alberto, lo que dice Alberto, en realidad es una expresión de deseo. Creo que si hubiera llegado al gobierno deberían haber hecho algo muy parecido a lo que se hizo porque era imposible en la Argentina no hacer algunas cosas de las que hizo este gobierno. Pero no de la forma que se hicieron, Miguel. Lo cierto es que... Estoy convencido que vos no acordás con las formas tampoco. No, pero lo que ocurre es que recién, a lo mejor algunas de las decisiones que se tomaron dieron un resultado que no era exactamente el esperado. Porque bueno, tuvo un impacto mayor del que hubiéramos imaginado. Pero la verdad es que yo coincido en que lo que va a pasar en la economía argentina a partir de ahora es justamente lo que estaban diciendo. Yo creo que a partir de ahora en la economía argentina lo que va a ocurrir en la Argentina más que en la economía es un desarrollo importante de la obra pública, creo que es una decisión del gobierno. Por otra parte, no nos olvidemos que Macri en cuanto asumió, anunció por ejemplo el plan Belgrano y anunció realmente una inversión importante en infraestructura que creo que va a venir ahora. Un segundito y termino. Y la otra cuestión
esto de la reparación que se está haciendo con los jubilados, que es muy, pero muy importante, porque todos los políticos argentinos decíamos que se venía cometiendo una injusticia muy grande con los jubilados, que tenían que hacer largos juicios para poder cobrar su jubilación. Bueno, esta reparación va a traer como consecuencia una importante inversión, digamos, en materia social que se va a volcar. Tenía una pregunta, Diego, para hacerse. Sí, no, sí es un tema de formas nada más. Hablamos de Aranguren, que aplicó el tarifazo, a no ser que creamos esta versión de Carrió que hubo un hacker, que es el que aplica el tarifazo, y no el gobierno nacional. Yo creo que en ese caso, por ejemplo, en el tema concreto de las tarifas, yo creo que el gobierno no midió exactamente cuál iba a ser el impacto y que después tuvo que empezar a corregir en parte ese impacto, pero creo que en ese sentido se cometió un error. Ahora hay una sucesión de errores y uno empieza a creer que eso es una política y no una sucesión de errores. Y en el peor de los casos, uno entiende que hay un fusible. Y acá nadie paga por lo que está pasando. Esto que generó Aranguren con el tarifazo está creando un cimbronazo interno. No es solo la crítica de la oposición. Dentro del gobierno también están señalando. De hecho, Pinedo ha sido muy duro con Aranguren. Sí, bueno, por eso creo que en este caso hubo un exceso. Yo creo que no se evaluó adecuadamente cuál iba a ser el impacto. Coincido con eso, pero me parece que además es un gobierno que es cierto que comete errores, pero los corrige los errores, o intenta corregir los errores. ¿Ignacio? Que comete. No, Alberto, porque hablabas de que ustedes hubieran resuelto por ahí mejor la inflación. El kirchnerismo dejó por lo menos 3 o 4 bombas de tiempo que ustedes hubieran tenido que resolver, como por ejemplo el tema de los futuros, que dejó una emisión del 40% anual y 70.000 millones de pesos en la economía. Hablando del dólar futuro. Sí. Por ejemplo, el cepo cambiario y el dólar totalmente atrasado de 9 pesos que ustedes hubieran tenido que recomponer, y reservas del Banco Central en picada, porque directamente el Banco Central se estaba quedando sin reservas líquidas. ¿Cómo hubieran ustedes resuelto todo este tema? Como lo dijimos en campaña, que es lo que yo me puedo remitir porque es nuestra palabra, por ejemplo en el debate, que fue tan visto y tan comentado, lógicamente, un debate de 2 candidatos a presidente en un balotaje. En el segundo, porque el primero no Macri fueron. dijo que iba a hacer lo que no hizo, todo lo que no está haciendo, dijo que no iba a devaluar. Dijo que no iba a aumentar, perdóname. Dijo que la pregunta era no lo que hizo Macri, sino sobre lo que hubiesen hecho. Está bien, pero tiene que ver, porque cuando nosotros decíamos que estos temas teníamos que enfrentarlos, el tema de la inflación, el tema de cómo salíamos del atraso cambiario, etc., nosotros dijimos que no eran problemas que no íbamos a tener que abordar, pero de ninguna manera lo hubiésemos hecho con una devaluación del 60%. ¿Por qué me remito a lo que dijo Macri? Porque Macri le dijo mentiroso en ese momento que él no iba a devaluar de ninguna manera. Macri y cuando nosotros dijimos, dijimos que íbamos, sí, pero no con una devaluación del 60%. Cuando nosotros le dijimos que estaban pergeneando su equipo económico, porque lo estaban diciendo aparte, porque lo decían, el 200% de aumento de tarifa, dijeron que mentíamos. ¿Y sabe que nos quedamos cortos? ¿Santiago? Porque hizo un ajuste de tarifa superior al 500%. Entonces, que había que abordar muchos de los problemas que está abordando el gobierno de Macri, no tenemos duda, y lo dijimos. Santiago, de ninguna manera de esta forma, Alberto, porque es recesivo, la gente no llega a fin de mes. Espera. Alberto, Tenemos te un quería compañero acá con una preguntar, pregunta. porque decís que es positivo el pago a los jubilados, la mayoría dice eso, pero Cristina, bueno, salió muy fuerte diciendo todo lo contrario, con lo cual te quiero preguntar si sigue siendo tu líder política, Cristina. Porque ella piensa todo lo contrario a lo que decís. No piensa todo lo contrario, y está bien que busques contrapuntos, porque ella no es un dice que puede haber un caballo sí. de Troya. En esto yo te digo que está bien que reconozcan y que empiecen a pagar una deuda que había con los Pero jubilados. dijo que no había que hacerlo. Así como... En la carta dijo que no había que hacerlo, que de hecho era un peligro hacerlo, y le pidió a sus diputados y senadores que ojo, que lo haga. Está mal que este programa vos lo presentaste como un programa de pluralidad de voces. Lo es, sí. Está mal que en el peronismo haya pluralidad de ideas. Pero igual que la pregunta, presidenta piense una cosa y yo pienso que en esto sea absolutamente mejor. Pérez, la diferencia era para yo precisar lo que dijo el Yo sí presidente. Pero concretamente quiero saber... Yo sí rescato, Sí. ya que estamos hablando de estos temas, los ejes generales, porque aparte he sido parte de esto, de lo que se hizo en los últimos años en cuanto a poner el eje en la creación de puestos de trabajo, en el consumo interno, en las políticas que fomentaron la industria nacional. Se mejoró mucho, se creó empleo, hubieron temas que no se pudieron resolver. Pero esa es la campaña, también, te preguntó porque si faltó líder tiempo. Cristina o no. Y lo que tienen que hacer los gobiernos es tomar la posta de lo que hicieron los gobiernos anteriores y mejorar y completar lo que no se pudo hacer. Pero la pregunta... Empezar desde el primer día con que la herencia recibida te lleva a hacer un ajuste brutal como el que no se hace hace 30 años en Argentina. Y que además hay que ver la historia económica de la Argentina, Alberto, y de lo que está pasando en el mundo ahora. Cuando se ponen políticas recesivas, se llega a la desocupación, que lamentablemente estamos viendo crecer, a pobreza, y a lo que está diciendo Cami hoy, por ejemplo, que con la apertura de la economía
el 50% de las pymes están teniendo problemas. Entonces, eso es lo que tenemos que discutir. La realidad es que los últimos 5 años de la Argentina, los últimos 5 años del kirchnerismo, el último gobierno concretamente del kirchnerismo, marcó una decadencia en la economía argentina absolutamente innegable. Y la verdad es que, por ejemplo, la industria venía padeciendo una situación cada vez más peligrosa, la verdad es que veníamos cada vez peor. Miguel, contextualizalo lo que estaba pasando en el mundo déjame terminar. Es imposible producir un quiebre de la tendencia de un día para el otro en un país en la situación en la que estaba. El empleo. Entonces, no, de ninguna manera. Empezó a bajar el desempleo. Perdóname. Los propios datos. Perdóname. El empleo, el gobierno anterior lo sostuvo con el empleo público. El empleo privado no crecía en la Argentina. A ver, otro tema adicional. Eso es un sofisma. Es absolutamente cierto. No me hables. Entonces, no caigas en la grasa del Estado que dijo Pradey. Pero ¿cómo voy a decir eso? Una cosita. Vos tenés yo de ninguna manera voy a decir eso porque respeto Diputado, un segundito. Hablando precisamente sobre la situación del empleo y social, hubo en los últimos días discusión acerca de qué puede estar pasando en el conurbano bonaerense. Carrió hizo algunas advertencias y de hecho también la gobernadora Vidal salió a decir qué haría con aquellos que puedan llegar a generar violencia en la provincia de Buenos Aires. A los sectores, por suerte, muy minoritarios de la política, que consintieron y callaron la pobreza y la inflación durante años, que consintieron y callaron el deterioro de los servicios durante años, que utilizaron la necesidad de la gente durante años, a ellos también decirles que así como con la gente y los dirigentes que quieren trabajar por la gente, vamos a ser sensibles, vamos a escuchar, vamos a tener diálogo y nos vamos a comprometer más con los que quieren la provincia de la violencia y la provincia de la utilización de la pobreza. A esos les vamos a responder con firmeza y con límites democráticos. Galmarini, ¿hay quienes están usando a la pobreza precisamente para generar violencia? No, coincido con la gobernadora. Si hay alguien que está pensando en desestabilizar el gobierno, a nosotros nos va a encontrar defendiendo la institucionalidad de nuestro país. Ahora, no eran buenas las teorías conspirativas hace 6 meses, tampoco las son ahora. Me parece que hay que salir de esta lógica de pensar de que el que opina distinto es un enemigo, es un adversario, y creo que esto de pensar en blanco y negro le ha hecho mucho daño a la Argentina en el último proceso político y se lo sigue haciendo. Ahora, perdón, no encuadra en esa lógica las declaraciones de... Así termina... Dale. Y me gustaría que si tiene para mencionar a algún dirigente político o algún sector social o al que sea que está pensando en desestabilizar un gobierno democrático, que los mencione. Que no lo dejemos como si fuera una bomba de humo de hay alguien que está llevando adelante movimientos de determinada característica. Que diga, Juan, Pedro y José están haciendo esto. Y que se lo diga a la justicia, ¿no? Porque y entonces es la nosotros gobernadora. podemos actuar en consecuencia, ¿no? Sí, a ver, ¿le puedo poner nombre propio a esto? Porque Fernando Espinosa, que es el presidente del PJ, ya es la segunda vez que dice, ¿no?, que si explota la provincia, cae Mauricio Macri. Esto no es una suerte de... o intenta hacer una profecía autocumplida. Se lo pregunto a los tres. A ver, pero salgamos de la cuestión semántica. Efectivamente, yo creo que el peor problema que está sufriendo este gobierno es la incoherencia, la falta de sentido común a la hora de tomar decisiones. Si uno va a tomar decisiones, lo que no puede ser es modificarla a los 20 días. Y sobre todo, esas inconsistencias a la hora de gobernar han provocado un impacto social importante que creo que lo han medido muy mal. Ahora, que haya que se haya agravado la situación, porque también es cierto que hay un modelo económico que ha producido pobreza, desempleo, inflación, y ya venía de una devaluación en el gobierno anterior. Si eso genera movimientos en distintos sectores sociales, no hay que confundirlo con que haya alguien organizando destituir a otro gobierno. Bueno, pero no se puede tomar como que poder respondiendo lo que de Damián y también lo de Diego. Mira, yo fui 8 años jefe de gabinete y ministro de gobierno los primeros años en la provincia y hablaba con los intendentes del Frente Renovador, del radicalismo y, por supuesto, del justicialismo. Siempre se encuentra en la provincia de Buenos Aires
la colaboración de los intendentes, sea del partido que sea, con Miguel cuando era presidente del partido nos juntábamos con los intendentes radicales, con todos los intendentes, siempre son los que primero están intentando resolver los problemas, porque es lo que tienen más cerca a la ciudadanía cuando pasa cualquier tema. O sea que creo que los intendentes son un pilar para la democracia y creo que está muy lejos de lo que está. Pero con esta frase no busca desestabilizar. En cuanto a lo que decía Diego, yo estuve en esa reunión del partido, Diego, y no fue eso exactamente. 2 veces lo dijo, en esa reunión y en otra. No fue lo que dijo exactamente. Él dijo, queremos ponerlo al lado del gobierno provincial para que no haya problemas sociales, porque hay mucha demanda abajo, porque el conurbano, cuando hay crisis social, es por la conformación social que tiene, puede ser un polvorín, y eso puede perjudicar no solo al gobierno provincial, sino al nacional. Ahora, hace 10 días dijo lo mismo, va a explotar la provincia. Pero lo dijo en declaraciones, Alberto. O sea, pero en este sentido que te lo digo yo, Santiago. En este sentido que te lo digo yo. Y puedo asegurar que los intendentes, y no defiendo ni a Espinosa ni a Magario, que sí los defiendo porque son mis compañeros, pero no lo que viene a hacer hoy, todos los intendentes, porque están a diario con el ciudadano. Están al diario con el ciudadano, es imposible pensar que una gobernadora esté viendo esa realidad. Tiene que modificarla, tiene que sentarse. Perdón, Alberto, pero ¿de qué se trata esto entonces? O a cualquiera de los tres le pregunto, ¿de construcción política, digamos, de alguna manera? Yo creo que la primera etapa del gobierno fue, esta es una opinión mía, seguramente no va a coincidir Miguel, pero justificar muchas medidas impopulares que estaba haciendo en nombre de la herencia recibida, y hoy que hay mucha demanda social por muchas de estas políticas recesivas, sobre todo en el conurbano, estas demandas y estas movilizaciones, se le está echando la culpa a que son instigadas por los intendentes. A ver, ¿Base cree que hay una teoría conspirativa? Yo tengo una lectura distinta de Alberto, pero a ver, yo no sé si existe realmente una cuestión conspirativa. Yo creo que en todo caso, si existe en el Gran Buenos Aires, son grupos muy minoritarios que pueden existir, porque la verdad es que todos conocemos... Ahora igual Base, cuando recién hablaba de Marín, usted asentía diciendo sí, que si la gobernadora sabe algo, que lo denuncie. No, claro, por supuesto, pero yo creo que la verdad es que tengo que decir que yo creo que en términos generales todos los partidos políticos, incluso los movimientos sociales, en general estamos absolutamente comprometidos con un buen funcionamiento de la democracia y que en todo caso siempre, lamentablemente en la sociedad argentina, tenemos grupos y algunos dirigentes autoritarios, aislados, que pueden llegar a fomentar una cosa de esta naturaleza. Me parece que la gobernadora en realidad se refiere a esta cuestión que puede ser, como digo, de parte de grupos muy minoritarios. No me parece que haya ningún partido político, ningún dirigente importante con una actitud así de intentando desestabilizar. Creo sí que tenemos, a ver, vamos a ser absolutamente sinceros, tenemos problemas sociales importantes en la provincia de Buenos Aires que hay que resolver. Y creo que en términos generales los intendentes tienen un buen diálogo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires e incluso los movimientos sociales también tienen un buen diálogo y creo que entre todos tenemos que contribuir a que se mantenga la paz social, pero fundamentalmente a dar respuestas que todavía lamentablemente no se han dado y que espero que empiecen a llegar porque justamente hay sectores del Gran Buenos Aires que tienen hoy una situación muy compleja. Alberto, ¿tienen algún indicador que nos indique, digamos, que en los últimos años mejoró el tema social y redujeron la pobreza durante la gestión? ¿Qué corte tomarías de los últimos años? Si tocamos, los últimos, vos dijiste 8 años. 8 años. Si tomamos, sí, de los ¿tienen 8 años, un indicador que haya mostrado de que los bajó últimos la pobreza? 12 años y de los últimos 8 años y los últimos 4 años, según el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, aumentó la pobreza y la indigencia en la Argentina. Y el mismo informe de la UCA dice que se generaron en los últimos 6 meses, o sea, en el gobierno de Macri, casi 1 millón de nuevos indigentes y 400.000 nuevos pobres, que tiene que ver con pobreza de ingreso. Y la pobreza medida por ingreso, separándola de la estructural, que tiene que ver con hábitat, etcétera, tiene que ver con que la gente no llega a fin de mes. Porque cuando las tarifas te aumentan el 1000%, cuando la canasta básica aumenta el 100%, que es un componente fundamental para medir por pobreza, bajan. ¿No querés tomar la de la UCA? Tomás Gino Germani de la UBA. También habla de un aumento. Pero esto no lo hago para... Estos números yo no lo hago para esgrimir... Para dar la palabra un poco a decir, queremos ayudar en que esta tendencia, como decía Sebastián al principio, y también Miguel, se revierta. Todos vivimos acá, tenemos hijos, queremos que le vaya bien a la Argentina. No vas a ganar una próxima elección porque le vaya mal a este gobierno. Vamos a poder ganar como oposición si proponemos algo superador. Si no, no lo estaríamos diciendo eso. Estaríamos que el gobierno siga en este... el enfoque así debatimos todos, Pérez.
estamos a punto o estamos de acuerdo en que hay que recomponer por lo menos el salario de los jubilados. Y estamos a punto de que salga finalmente la ley del blanqueo con la recomposición atada para los jubilados. En esto, ¿los tres tienen alguna postura que puedan confrontar? ¿Están de acuerdo? A ver, yo lo que creo, y vuelvo un poquito para atrás, creo que la muestra, el resultado de la elección en Río Cuarto, Córdoba ayer, es una muestra de que no hace falta poner palos en la rueda y criticar por criticar y ponerse en la extrema oposición para que la gente entienda que uno, por no compartir, no necesariamente tiene que estar obstruyendo la acción de gobierno. ¿Ese teléfono para quién es? Para el que le entre, no importa. A ver, yo lo que digo es, me parece que la Argentina tiene que salir de pensar la política en un vaivén de pasamos del estatismo al liberalismo absoluto. Tenemos que salir de esta idea de péndulo permanente de ciclos de la economía a ciclos políticos. Tenemos que pensar en que a la Argentina le tiene que ir bien de una vez por todas, que tenemos que establecer una escala. Y cuando yo decía, lo más grave de esta política económica del gobierno es la improvisación. Arrancamos con una política económica que tendía a reducir el déficit fiscal, que hablaba de ajustar tarifas, de eliminar subsidios, y viramos a los 6 meses cuando nos dimos cuenta que hubo un impacto social tremendo con tarifas. ¿Y Base coincide creo que lo más grave es que el resultado electoral de Córdoba está atado a la situación económica? No, la verdad es que yo creo que el resultado electoral de Córdoba está atado también a la realidad de Córdoba. En realidad ahí ganó un hombre vinculado con el Frente Renovador a nivel nacional, por supuesto, pero de la Sota, todos sabemos lo que representa de la Sota en Córdoba, todos sabemos que tiene una presencia muy importante. Igual el gobierno nacional en los últimos días dio su apoyo. Sí, Macri grabó un spot para Marcos Peña también salió a apoyarlo. Sí, por supuesto, pero la verdad es que la presencia... Macri había arrasado en Córdoba. Y ahora le fue mal, o sea que algo pasó. En Río Cuarto había ganado la primera vuelta con el 42% frente al 33% de Sergio Massa. Por eso digo. O sea que y en la segunda vuelta sacó el 68% en el medio. Que responda ahí. Bueno, sí, pero lo que creo que primero es que en ese momento se dirimía la cuestión nacional y segundo, como dice Sebastián, los números eran otros, digamos. Macri no sacó en Río Cuarto en la primera vuelta el 70% de los votos, sacó el 40 y pico. La verdad es que había hecho una muy buena elección, pero Massa también ya había hecho una buena elección en Río Cuarto. Y ahora se dirimía una situación propia de la ciudad que, en definitiva, también ese voto tiene otros componentes y otras consideraciones. Ahora, de todas maneras, volviendo al tema que estábamos hablando recién, yo creo que... en la Argentina es absolutamente imposible seguir, todos sabemos, con el déficit fiscal que tenemos. Es necesario, imprescindible reducir el déficit fiscal. Ahora, también sabemos que uno de los motores del déficit fiscal, uno de los pilares fundamentales de este déficit fiscal es justamente el subsidio a la energía, por ejemplo, y la verdad es que para reducir el déficit fiscal hay que reducir los subsidios a la energía. Ahora, para reducir los subsidios a la energía tenemos las consecuencias que aparecen cuando se quiere resolver esta situación en las tarifas. Por eso es que no es tan simple la cuestión. Claro. Uno dice, bueno, lo que pasa... Perdón, Alberto, escúchame, pero no, Alberto, porque son dos cifras absolutamente distintas. Yo te digo, es absolutamente imposible reducir en cero. Todas las monedas cuentan. No tenemos más tiempo y era sencillamente para que cierre ahí y agradecerle a los tres que hayan venido y los invitamos a que vuelvan y seguir debatiendo la próxima. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a la invitación.